Hola, ¿cómo están? Doctor en Historia, investigador y docente de la Universidad de Nápoles, ha centrado su trabajo en la investigación de diferentes etapas de la historia de Chile, algo que quizás nos puede llamar la atención desde nuestro singular ombliguismo para creer saberlo todo de nuestra propia historia. Vamos a tener el gusto de conversar con el autor de Acuerdos y Desacuerdos, la DC italiana y el PS chileno, 1962-1973. En un minuto conversamos con Raffaele Nocera. Rafael, un gusto. Eres un reconocido investigador chilenista. He estado muchas veces, ya he investigado en nuestro país. ¿Cómo se origina esta ya larga ocupación en la historia contemporánea chilena? ¿De dónde parte? En Italia tenemos la costumbre, si hacemos historia de América Latina, de elegir un país. Hay quien se ocupa de Brasil, quien de Argentina y de México. Yo elegí Chile durante mi tesis de doctorado. Empecé a trabajar con Chile. Aquel proyecto era sobre la Segunda Guerra Mundial y la relación que tenía Chile con la grande potencia del mundo, con Estados Unidos, Alemania nazi, la Italia fascista, Inglaterra y todo eso. Y después seguí trabajando sobre Chile, que es un país que, bueno, la historia del siglo XX chileno me fascina mucho, la encuentro muy interesante. Y no solamente los años 30 y 40, lo que hice con mi primer trabajo, que salió en Chile hace más de 10 años, sino sobre todo los años 60 y 70, y por supuesto los 80. Es decir, me interesa mucho, sobre todo la historia reciente de Chile, que a mi manera de ver no se ha trabajado, analizado mucho, tampoco por los historiadores chilenos. Sí, yo trataba de decir algo en la presentación respecto a esto, porque la verdad es que es un libro que obviamente recomendamos, este libro del Fondo de Cultura Económica, y uno recorre las páginas, los capítulos de este libro, de esta investigación además, eh, y descubre, como decías tú, una serie de vacíos. Ahora, tiene el atractivo para el lector chileno de esa riqueza de una historia que está muy marcada por la incidencia del Partido de la Democracia Cristiana Italiana y su relación con Chile. Y abre muchas interrogantes Mm. y demuestra muchas contradicciones al interior del Partido Demócrata Cristiano chileno. Hay que decir que los trabajos sobre la democracia cristiana chilena son casi todos de los años 60 y 70 y muchas veces lo hicieron políticos de la democracia cristiana. Y no estoy hablando solamente de los libros de Eduardo Frei o otros. En cambio, faltan estudios sobre la democracia cristiana y los vínculos que tenía con otros partidos de la misma familia y con partidos, no sé, de Estados Unidos y de Europa. Lo que a mí me llama la atención y lo que intenté hacer en este libro es que Chile fue parte del mundo en los años 60 y 70. Y no estoy hablando de la relación entre estados, es decir, Chile y la relación que tenía con otros países del mundo, sino fue parte del mundo en el sentido de que hubo conexiones, circulaciones entre partidos políticos. Así que la mirada de mi libro, y lo que a mí me interesa mucho más, son las relaciones entre actores políticos no estatales. Se ha trabajado mucho en el pasado sobre las relaciones que tenía la izquierda chilena, sobre todo durante los años de la Unidad Popular, y la izquierda europea, y todo el tema de la relación entre el Partido Socialista, el comunista y el comunista italiano, y después del golpe, el tema del compromiso histórico y todas esas cosas. Pero todavía faltan trabajos sobre los vínculos, los lazos que tenía la DC chilena y la alemana,
la italiana, la de Bélgica y de otros países. Si uno quiere analizar la historia de un país, tiene que hacerlo en un contexto más amplio y ver cuáles fueron las conexiones que el país y los actores políticos tuvieron con otra parte del mundo. Ahora, en esa mirada, si nos aterrizamos en el Chile de los 70, hasta el 73, y lo que viene después, como bien tú decías, hay esta relación con el mundo, por un lado, de demócratas cristianos chilenos, y lo que pasaba en el escenario político italiano, que chocan de manera muy frontal por lo que estaba pasando en ese momento en Italia, por ejemplo, en los intentos de este acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Comunista, y un golpe de Estado que estuvo muy controlado desde Estados Unidos, hace entender, por ejemplo, un hecho que los chilenos seguramente en toda esa vorágine de entonces no recordamos bien, que es que el gobierno italiano no restableció las relaciones diplomáticas con Chile hasta el final de la dictadura, por ejemplo. Eso sí. En Italia siempre se habla de que el sistema político chileno y el sistema político italiano eran muy parecidos, porque en ambos países, en ambos sistemas políticos había un partido demócrata cristiano, un socialista, un comunista, claro. Es decir, algo que se parecía mucho a Italia. Y los actores políticos italianos, ¿no?, percibían esa semejanza. Bueno, con el golpe, el 11 de septiembre de 1973, muchas cosas cambian, ¿no? En Italia empieza, bueno, son lo que pasa en Chile, abre un debate político muy fuerte, ¿sí? Se puede hacer un compromiso, algo como un diálogo entre las dos grandes familias políticas italianas, es decir, la democracia cristiana y el Partido Comunista. Todos sabemos que el Partido Comunista no podía acceder al poder por el tema de la Guerra Fría, ¿no? Y todo lo que sabemos, que Italia era miembro de la OTAN, claro, un aliado de Estados Unidos. Y ese diálogo, que en realidad empieza un poquito antes del golpe chileno, se fortalece después, a la mitad de los años 70. Y según unos historiadores, bueno, muchos historiadores italianos, es la clave para entender lo que pasó en Italia a finales de los años 70, con el asesinato de Aldo Moro y todo lo que, los años más negros, más oscuros de la política italiana. Pero lo que hay que subrayar es que Italia en esos años, no solamente en los 70, yo diría también en los 60, miró mucho a América Latina y sobre todo a Chile. Por eso el vínculo que había entre partidos, lo de izquierda y los dos grandes partidos católicos, el chileno y el italiano. Bueno, de esa historia seguimos conversando con Rafael Nochera en un minuto, esperemos. Máster en Minería de la Universidad del País Vasco. Conducente de doctorado, acreditación europea. Coordina en Chile Universidad de Aconcagua, www.uac.cl. Rafael, en ese escenario tan complejo, hay un periodo que está muy bien descrito en tu investigación, con las fuentes que al final entregan una versión bastante contradictoria entre algunos personajes de la política italiana, pero muy contemporáneos todavía. De ese primer momento, del propio momento del golpe de Estado, donde un sector mayoritario de la democracia cristiana chilena apoya el golpe. Encuentra que esto políticamente va a significar un nuevo orden, el fin del caos que habría en tiempos de la Unidad Popular, y que los militares en el poder iban a estar un corto tiempo. Viene el gran choque de la democracia cristiana, después de haber defendido esa posición, y mucho está en esos diálogos, en esas cartas con dirigentes italianos. Viene esa ruptura del comienzo, que es entre Frei, por un lado, Elwin, y por otro lado
Gabriel Valdés, Saldívar, claro, Gabriel Valdés, Renán Fuentealba y otros dirigentes. ¿Cómo cambia esa relación tensa con los demócratas cristianos italianos cuando ya la idea de la permanencia y eternización de la dictadura se establece y ya Frei y la democracia cristiana entran en una política ya de oposición clara? A ver, hay que decir que sí, la DC, yo no diría que la DC chilena apoyó el golpe. Era algo que todo el mundo esperaba en Chile, ¿no? Y entonces se sabía que iba a pasar algo, ¿no? Y el entendimiento entre la DC como partido de centro y la Unidad Popular no fue posible. Pero se llegó al golpe en septiembre de 73. Y después de este momento, la relación entre la DC chilena y la italiana se enfriaron. Por supuesto, Italia no apoyaba el golpe, no podía apoyarlo. Como usted decía antes, Italia no reconoció la junta militar, fue uno de los pocos, pero no porque no compartía la línea política de los demócratas cristianos chilenos. Hay que decir, por ejemplo, que Frei, sobre todo, enviaba muchas veces, ¿no? Carta a los amigos italianos, estuvo en marzo de 73 en Italia contando todo lo que estaba pasando en Chile con el caos y todo lo que sabemos y cuál era la conducta del PDC. Pero hay que decir que en el caso de Italia fue relevante el impacto del golpe en el debate político y público italiano. Es decir, que ya en septiembre de 73 Chile era algo como un mito político, ¿no? Que había nacido a final de los 60 y sobre todo durante los años de la Unidad Popular. Y eso quiere decir que la opinión pública italiana y todos los partidos democráticos, aparte de la extrema derecha italiana, no podía concebir un golpe militar. Y eso quiere decir que para la DC italiana, para el gobierno italiano, fue bastante difícil, ¿no? Manejar el tema chileno. Y después las cosas cambiaron porque, como usted dice, la DC chilena empezó toda la trayectoria, ¿no? De partidos de oposición, hay el tema de los derechos humanos, hay la oposición a la dictadura, más bien, Pinochet casi cada día llega a ser siempre más duro contra los demócratas cristianos chilenos, es decir, que los tiempos cambian y se retoma la relación que había a principios de los años 70 y se retoma un diálogo que fue muy importante, no solo de la DC italiana, sino de todo el mundo demócrata cristiano europeo con la DC chilena y la oposición chilena, que ha sido un diálogo muy importante en los años 80. Asumiendo cómo se proyecta la historia después, tú bien describías, y está muy claro en el libro, esta fortaleza de entonces de la democracia cristiana italiana. Y lo que te quiero preguntar es cómo pego un salto en el tiempo y saco la fotografía hoy día. Hoy día la democracia cristiana, con toda la crisis que hay en el país, en lo político, que no deja de ser, goza, entre comillas, de mejor salud que la democracia cristiana italiana, que se ha de alguna manera esfumado en una crisis política que ha afectado bastante a los partidos. ¿Cómo mirar esa...? Lo curioso es que los partidos demócratas cristianos latinoamericanos y también chilenos siempre han sido considerados como los hermanos menores, ¿no? Y en cambio en la familia demócrata cristiana mundial, la DC italiana y la alemana eran más importantes. La italiana tenía la idea de ser un partido guía de la Internacional Demócrata Cristiana. Pero la DC italiana, que bueno, renació después como era Partido Popular en los años 20, renació en 1946, desapareció en 1994. O más bien, se dividió en muchas formaciones menores, pero siguió viviendo la cultura política demócrata cristiana y católica, pero en formaciones menores. Y ahora no tenemos un partido demócrata cristiano en Italia. En cambio, la DC chilena sigue siendo, a mi manera de ver, un partido, bueno, yo no diría un eje o uno de los más importantes del sistema político
chileno, pero sí, uno de los partidos más importantes, ¿no? Eso llama mucho la atención. El año que viene el partido chileno va a celebrar como sus 60 años de vida. Es decir, que la historia cambia si uno la mira desde Europa o si la mira desde América Latina. Además, no hay mucha formación demócrata cristiana en América En el Latina. Es resto, decir, claro. que la chilena sigue siendo el partido, nació, yo diría, como el partido más importante y sigue siendo, ¿no?, el principal partido de América Latina. Pero eso se explica si uno analiza el sistema político de los dos países. Es decir, que no se puede hacer una comparación Exacto. entre los partidos. Lo que pasó, la DC italiana se explica, ¿no?, con la dinámica política interna italiana, sobre todo en los años 80, que son años de crisis del sistema político italiano, no solo de la democracia cristiana, también del Partido Socialista, si bien fue la década de Bettino Craxi, ¿no?, y del líder del Partido Socialista, es decir, del segundo milagro italiano. Bueno, de esas distinciones que hay que hacer para entender la política chilena e italiana, vamos a seguir conversando en un minuto con Rafael. Ya volvemos. Queremos que a las empresas les vaya bien. Por eso los atendemos con productos y servicios especializados para desarrollar sus negocios. Financiamiento y atractivas tasas. Infórmate en bancoestado.cl o al 600-320-1000. Banco Estado, que a todas las empresas les vaya bien, le hace bien a Chile. En Italia, hace décadas, se vivió un proceso de crisis política que cruzó transversalmente a todos los partidos. Y hoy día uno ve la realidad, los resultados de las elecciones en Italia y al que se quedó en esa época le cuesta distinguir quién es quién. En Chile, hoy día se habla, y hay evidencia, de una suerte de crisis también de la institucionalidad política, de la representación. Hemos tenido unas recientes elecciones donde la participación es muy baja. Se espera que en las próximas elecciones eso sea un fantasma que acosa a los distintos sectores. Mirando la historia así en proyecciones y habiendo conocido tú tan de cerca ese proceso italiano, ¿cómo ves esto que en Chile llamamos la crisis actual de los partidos y la representación política? A ver, me toca hablar de la política chilena. Hay que decir que en todo el mundo los partidos políticos Exacto. están en crisis, eso no solo en Chile. Los tiempos están cambiando, el mundo Es ha otro. cambiado. Lo interesante, si uno quiere hacer una comparación, por ejemplo, con Italia, hasta 1994, es decir, cuando termina la primera presidencia después de la dictadura en Chile, desaparecieron todos los partidos que nosotros llamamos Primera República, es decir, Democracia Cristiana, Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Republicano, el Socialdemócrata. Es decir, todo un sistema de partidos desapareció. Y Italia cambió completamente. No había, bueno, nunca ha tenido un partido de derecha, empezó a tener un partido de centro-derecha, que Forza Italia, el Partido Comunista. Bueno, no había desaparecido, pero había cambiado mucho, se parecía y se parece a un partido socialdemócrata. Hay los críticos que dicen que es un partido de centro, como la vieja democracia cristiana. Por eso, para decir que los tiempos cambian y hay que ver también cuál es el sistema de gobierno. Por eso no se puede hacer una comparación. En Italia seguimos teniendo un sistema que más bien parlamentario, sí, las cosas han Claro. cambiado en los últimos tiempos, pero no son parecidos al sistema de gobierno chileno, donde el diálogo entre los poderes es más bien distinto. Yo te diría que esos tiempos de crisis mundial representan uno de los principales retos
para los partidos políticos. Y la gran pregunta es si los partidos políticos que nacieron en los años 60, 70, es decir, que son partidos tradicionales, que tenían una máquina, ¿no? Político-partidista, pueden manejar los cambios, que son cambios estructurales de la economía, de la sociedad y de la política. No sé, eso tenemos que, que verlo en los próximos años. Esta ocupación tuya por el proceso, contabas de dónde viene, del proceso político chileno, terminada este trabajo, esta investigación, ¿qué tema, quedándome con el último que decías tú, qué tema te ocupa, te puede ocupar para investigar Para lo que está seguir pasando investigando sobre Chile? Estoy pensando en los últimos tiempos. Acaba de salir el libro. Sí, Yo claro. estoy pensando en el próximo libro. Y va a ser en los años de la dictadura. Ya. Porque otro vacío es lo que pasa en Chile y sobre todo, como te decía, la conexión y la circulación entre el mundo político chileno y el europeo, lo de Estados Unidos, durante la segunda mitad de los 70 y los años 80. Ese es otro vacío que hay que rellenar. Y yo quiero hacerlo porque además hay nuevas fuentes chilenas e italianas de Estados Unidos que se puede ver. Es decir, que hay otro fragmento de esta historia común, que es una historia común entre Chile y el mundo, que a mí me interesa mucho. Entonces, mi nuevo proyecto, y no sé si voy a escribir otro libro, pero mi nuevo proyecto es sobre los años 70 y 80. Además, tengo otro tema de investigación que es sobre el fascismo italiano en Chile, pero siempre vinculado al tema de la relación entre los dos países. Cuando empezamos a conversar, tú hacías referencia a estos vacíos en la lectura de la historia de Chile. Yo tengo la impresión de que si había deficiencia en la lectura histórica hacia el pasado, en las últimas décadas eso se ha acentuado. Tú conoces bastante la realidad chilena y tienes diálogo con sectores políticos, con intelectuales chilenos. ¿Concuerdas tú con que se perdió una cierta capacidad de reflexión que puede que haya existido en los tiempos de la dictadura por una necesidad mayor? Eso depende también de la dictadura, pero yo te diría que, bueno, cuando yo empecé a trabajar sobre Chile, había, bueno, te puedo decir poco trabajo, pero no había mucho trabajo sobre la historia del siglo XX. El trabajo que hice sobre la Segunda Guerra Mundial fue como, digo, el primero, había trabajo en los años 70, hecho por diplomáticos, o hecho por historiadores que estaban vinculados con el mundo de la diplomacia. Yo te diría que el siglo XX chileno no ha sido trabajado mucho por los historiadores chilenos. Y además hay todo un vacío que empieza con los años 60 y 70. Eso depende del periodo de la dictadura, es decir, que son años muy incómodos, no sé, que nadie sabe si lo puede hacer, si quiere hacerlo. Si quiere. Tú sabes que los trabajos que se hicieron sobre la dictadura y los tiempos más recientes los hicieron los periodistas, los hicieron los cientistas sociales, pero no los historiadores. Entonces, ahora, y no solamente los extranjeros, sobre todo los chilenos, tienen que empezar a trabajar sobre su historia reciente. Ese es un desafío, ¿no? En la misión que tiene que cumplir. Bueno, ese desafío que queda muy claro en la lectura de este libro de Rafael, Acuerdo y Desacuerdo, la ESA italiana y el PS chileno, del Fondo de Cultura Económica, ha sido un gustazo conocerte, poder hablar algo de este tremendo investigación y trabajo. Y bueno, tú vienes frecuentemente, así que te vamos a estar atentos para cuando llegues con un nuevo trabajo. Perfecto. Ha sido un gusto. Gracias. Gracias. Bueno, y ustedes lo esperamos en la próxima emisión de Off the Record, ojalá, con un invitado que de alguna manera estimule la conversación de ustedes en casa, como ha ocurrido hoy día con Rafael Nocera. Será hasta la próxima.